son aquellos que muestran un camino de qué manera el judío tiene que luchar, tiene que crecer, tiene que continuar en la misión de iluminar el mundo a pesar de todo y a pesar de todo. Entonces agradecemos también acá a Johnny Epstein, a Cecilia Bullior, por todo ese trabajo de parte del Museo del Holocausto, que yo este año tengo programado, Besat Hashem, que todos los jóvenes que pasen por el lazo vayan al museo, porque es algo impresionante. Yo estuve ahí en el momento de la inauguración de algunos dirigentes comunitarios. Es algo impresionante el museo de primera línea. Nosotros tuvimos el museo en Washington también, pero este me parece, como se dice, más Hamish y más exitoso. Así que recomiendo a todos en el momento que se va a poder. Entonces, de vuelta, Mónica, quiero agradecerte por estar acá y por ser parte de la juventud acá del Lazo, porque Oliver, sabemos que vos manejás todo esto del Zoom, manejás, porque sabés, estás en la onda de la juventud. Entonces quiero también felicitarte y agradecer mucho este momento que vas a compartir con nosotros. Cuando uno escucha un sobreviviente, no es cuando uno termina Oliver, y dice, wow, qué cosa interesante, Oliver, qué cosa impactante, qué cosa dura. Cuando uno termina una charla con un dirigente, con un sobreviviente, uno tiene que tomar la posta, tiene que tomar la responsabilidad, tiene que salir a transmitir al mundo. Salir a transmitir al mundo no solo los detalles que vamos a escuchar acá impactantes de la historia de Mónica, sino salir a transmitir al mundo cuál es la misión del ser humano, para que no volvamos a pasar por un momento así. Cuando uno tiene una conciencia de la misión del ser humano en este mundo, sabe que la conciencia es la educación de que uno no está en una selva, uno no está en un lugar donde no hay rumbo, uno no está en un mundo donde no hay un dueño. Cuando uno siente y uno sabe y vive de esta manera, que hay un dueño, que hay un ojo que ve, hay un oído que escucha, hay un Dios que no solo está en el cielo, y no solo es el creador, sino el que maneja cada una de las cosas de este mundo. Claro que sabemos que el comportamiento del ser humano es completamente distinto que el ser humano que simplemente se mueve por las ganas propias, o aún del ser humano que se mueve por los códigos de la sociedad. Porque si uno se mueve solo por los códigos de la sociedad, uno ve que una sociedad, llamada por así decir sociedad alemana, en su momento podía haber llegado a una situación tan baja y tan dura como ellos actuaron en su momento. Entonces los códigos de la sociedad son importantes, todo lo que uno tiene de valores es importante, pero uno sabe como judío que lo que va a continuar siempre, esto que nos junta acá en este Zoom, es la fe que Am Israel Jai, que somos un pueblo vivo, vivo no solo por nuestras memorias, sino que nuestras memorias son el motor para poder continuar viviendo hoy en día y transmitir para el futuro. O sea que este Zoom en este momento está conectando el pasado, el presente y el futuro. El pasado, el presente y el futuro, la vida de cada uno. Porque como dije antes a Mónica, ella es muy joven, tiene su pasado, tiene su presente, tiene su futuro. Le dije una bendición que ella tiene que continuar transmitiendo todo lo que ella vivió hasta los 120 años, más IVA. Entonces le falta mucho todavía, Besat Hashem, con mucha salud, mucha bendición. Entonces, todo junto, cuando salimos de este momento especial de Zoom, queremos tomar la responsabilidad de continuar transmitiendo, de ser aquellos responsables de dar una conciencia al mundo que el mundo silenció porque no tuvo valores, pero ahora nosotros estamos en el frente de la batalla del mundo para poder transmitir al mundo que hoy, en esta situación que nosotros vivimos, de esta pandemia y más aún de esta cuarentena, el mundo tiene que ser distinto. Hay un antes y un después. El mundo y sus valores, los valores de unión, valores de aceptación,
los valores del amor, los valores de la familia, aún los valores de la educación, todo esto tiene que ser distinto. Y todo esto lo que vamos a escuchar hoy de Mónica realmente es una riqueza especial para poder continuar en esta responsabilidad que tenemos hoy en esta cuarentena. Así que quiero presentarles a Cecilia Bullior, que es la que junto a Johnny manejó todo este momento especial. Ya llegamos a los 100 participantes, bienvenidos a todos. Y quiero decir que toda la gente que va a tener preguntas, más adelante, hay una manera ahí de cómo levantar la mano, hay una manera ahí abajo en la pantalla, cómo levantar la mano más adelante. Cuando ella termina por lo menos la primera parte de la charla, ella quiere escuchar y ver quién es el que está haciendo la pregunta. Así que vamos a habilitar el micrófono de la persona que va a hacer la pregunta una vez que ella termine la primera parte. Y ok, Cecilia, bienvenida, muchas gracias. Gracias, Shlomo, gracias por la presentación y por la reflexión para empezar. Gracias a todos. Solo voy a pedir que por favor silencien todos sus micrófonos, así podemos, cuando Mónica hable, escuchar todos sin ningún tipo de, digamos, de distorsión en el sonido. Me quiero presentar, soy Cecilia, soy la coordinadora de actividades del museo. Gracias a Shlomo, gracias Mónica por aceptar siempre estas actividades que para nosotros son muy importantes y sé que para vos también. Ahora la voy a presentar a Mónica, solo decirles que obviamente estamos en una situación especial, el museo es parte de esto, y con este tipo de actividades lo que hacemos es también transformarnos y reconvertirnos para que nosotros todos podamos justamente llegar con el museo a sus casas. Así que para nosotros son muy, muy importantes estas actividades. Mónica es sobreviviente de la Shoah, es parte de la comisión directiva del museo. El museo ha sido renovado y está reabierto desde hace muy poquito. Mónica también participó justamente en el equipo educativo que hizo todo el contenido nuevamente, que diseñó el contenido del museo, que seguramente no faltará mucho y espero que sea lo antes posible podamos volver a visitarlo. Moni ahora va obviamente a presentarse, pero bueno, sepan que tienen distintas formas de acercarse al museo a través de la página de internet, pueden dejar sus consultas a través de las redes sociales con Johnny, que es el coordinador de eventos. Estaremos muy contentos de poder ayudarlos y que puedan acercarse, aunque sea de forma virtual, al museo. Moni, es todo tuyo. Gracias nuevamente. Bueno, gracias a ti por la presentación, gracias a Shlomo por las bendiciones y por la introducción. Yo nací como Rohele Movsovich. Nací en Lida, una ciudad que perteneció a Polonia. Luego de la invasión soviética a Polonia, pasó a ser Belarus. Esto fue en el año 1939. Y en 1941 se produce la invasión nazi a Lida. Mi familia paterna era de Lida. 4 generaciones pude yo rastrear hacia atrás, seguramente hubieron más. Mi familia cercana estaba compuesta por mi mamá, mi papá, mi hermana Esther, que nació en 1931, de 10 años, y Neja, de 8 años. Al poco tiempo del ingreso de los nazis a Lida, se produce una matanza de 70 intelectuales. Toda la comunidad fue convocada a la plaza central de Lida y frente a toda la comunidad fueron asesinados 70 intelectuales judíos.
Al muy poco tiempo se produce ya el encierro en 3 guetos en Lida. Mi hermana Esther, sobreviviente también, recuerda que cuando los obligaron a salir de las casas, mi padre cerró la nuestra, a cada uno le dio un paquetito, porque eso era lo que se podía llevar, solo lo que podían llevar en sus manos. Mi hermana Esther llevó a su gato y mi madre ya estaba embarazada de mí. Nosotros, o sea, la familia ingresó al gueto Jaludna, que estaba a orillas del río Niemen, lejos y no tanto de nuestra casa. Esther recuerda las botas de los nazis que acompañaban a los judíos en su camino hacia el gueto y que eso la asustaba mucho. El gueto Jaludna eran 2 calles y algunas diagonales que la cruzaban. Y en ese gueto, en ese lugar tan pequeño, fueron hacinados muchísimos judíos. Nuestra casa era una casa pequeña y tenía un sótano. En el sótano de esa casa se produce mi nacimiento. Mi madre baja con mi abuela paterna, que hizo las veces de partera, y Esther recuerda que enseguida invitaron a las chicas a bajar a verme. Poco tiempo después de mi nacimiento se produce una acción. Y la acción o acción, los nazis entraban, robaban, rompían, mataban. Invitaron a todos a salir a un playón y las familias que vivían en esta casa resuelven no ir al playón y esconderse en el sótano que había sido el lugar de mi nacimiento. Todos bajan al sótano, pero yo era un bebé, podía delatar, y entonces me dejan arriba en la cama arropada. Al rato entran los nazis, rompen, roban, me desnudan, pero me dejan con vida. ¿Por qué me dejaron con vida? No está claro. O no se animaron, o pensaron que igual moriría, o resolvieron dejarme vivir. Al poco tiempo de producida esta acción, mis padres entendieron que no podían proteger a sus 3 hijas en ese lugar y en esas condiciones. Mi padre era herrero, además de otras actividades que hacía en la época pre-nazi, y trabajaba como herrero de los caballos del comisario de Lida. Salía con la cuadrilla de gente que trabajaba afuera y bueno, podía, posiblemente eso es lo que entendemos Esther y yo, hacer contactos como para poder localizarnos. La primera en entregar fue a mí. Me entregan a la familia Shipula, una familia polaca, católica,
que me llama Irina. Me llama Irina Shipula. Yo vivo con ellos hasta el final de la guerra. Ellos no tenían hijos, yo era lo más cercano a un hijo que tuvieron y no tengo dudas de que me cuidaron y me quisieron. Al poco tiempo de que yo saliera de la casa, el 8 de mayo de 1942, vuelven a convocar a todos los judíos del gueto al playón. En esta oportunidad, todos salen a una caminata hacia los bosques, en una bifurcación. Los que mandaron a la derecha, que era la mayoría, iban a la muerte a fosas comunes. Y los que ellos mandaban hacia la izquierda, volvían al gueto. Mi hermana recuerda hasta hoy el tirón. Ella iba de la mano de la abuela. Mi padre le da un tirón y la lleva con él a la izquierda y la abuela va a la derecha. Allí mi abuela, tíos y primos fueron asesinados en esa fosa común. Después del 8 de mayo, mi padre entrega a Esther, a otra familia no judía, y luego a Neja. Neja, rebelde, no se quiere quedar con la familia, llora y esta gente la devuelve al gueto, con lo cual su vida queda ligada al de mis padres. Bueno, como dije, yo estuve hasta el final de la guerra. En realidad no hasta el final de la guerra, porque Lida fue liberada antes. Lida fue liberada en el 44, a mediados del 44. Entonces, cuando Lida fue liberada, mis tíos, o sea, los pocos sobrevivientes de mi familia, que era una tía hermana de mi padre, Yocheved Resnik, y su marido, Menachem, que sobrevivieron como partisanos y cuyos 2 hijos fueron asesinados, uno en la fosa común el 8 de mayo, el menor, y el mayor escapando en los bosques de un colaboracionista polaco. El otro sobreviviente fue un primo, hijo de una hermana de mi padre, David Boyarsky. David a los 17 años sale como partisano con un grupo que salió de Lida y que fueron parte de un conocido grupo de partisanos muy activos, muy aguerridos, y que salvaron a mucha gente en sus campamentos. David regresa y bueno, todos llegan a la casa familiar, ya que
toda nuestra familia vivía, o la mayor parte de la familia vivía en una casa larga en donde estaba dividida por distintas unidades y todos vivían ahí muy cerca. Y la traen a Esther. Esther nunca imaginó que no iba a volver a ver a nuestros padres. En ese momento, como todos los sobrevivientes o supervivientes, sin identidad, sin documentación, sin casas, porque en general fueron tomadas por los polacos, no así la nuestra, en que mi tía, que yo la conocí, aguerrida, cuando vio que la casa estaba tomada, los echó y se fueron. Pero sí, solo Yocheved podía hacer una cosa así. Resolvieron los tíos emigrar a Palestina de aquel momento, la Palestina del mandato británico, Israel, y consigue un solo certificado, se llamaba, que era la autorización del gobierno británico para emigrar legalmente a Israel. Los otros tres llegaron a Israel cruzando fronteras, con documentación falsa, hasta llegar al puerto ellos salieron no recuerdo ahora qué puerto, y se embarcaron en barcos clandestinos que llegaban a las costas de Israel. Allí en general los esperaban. Muchos de los que intentaron llegar sucumbieron en el mar, otros fueron detectados y enviados a Chipre, como encerrados también en una especie de guetos. Y así llegan todos a Israel, pero no estaba en las posibilidades de ellos de llevarme a mí. Era muy pequeña, las condiciones de viaje no lo permitían. A Esther la convencieron de que en poco tiempo me iban a llevar con ella, a traer a Israel, pero bueno, las cosas no fueron tan así, cosa que realmente ella no perdonó nunca. Yo quedo con los Shipula. La familia se pone en contacto. Nosotros teníamos familiares en Argentina, en Estados Unidos y en Uruguay. Mi tía Yocheved les escribe a todos de que, bueno, que Esther y yo habíamos sobrevivido, que yo estaba con esta familia, y comienzan las negociaciones para recuperarme al seno familiar. Los Shipula en principio no quisieron entregarme. Yo dije, yo creo de que realmente por amor. Pero bueno, de todos modos, el deseo, la voluntad familiar de retornarme a su seno y de recobrar mi identidad eran básicos, eran elementales. Hoy nosotros desde Argentina lo entendemos eso muy bien, lo que es el derecho a la identidad.
pero las cosas no fueron fáciles. Tampoco los estados estaban dispuestos a recibirnos. Interviene el Congreso Judío Mundial, en este congreso, por un lado familiar, ligado al Congreso Judío Mundial, a la familia Shipula, y logra el Congreso que los Shipula que me hagan documentos. En un momento se pensó de que iba a salir con el nombre de Irina Shipula. Finalmente mi pasaporte polaco salió con mi nombre, Rachela Mowsowicz, nacida el 20 de junio de 1941. Fecha imposible, porque aún los nazis no habían entrado a Lida, y yo nací en el gueto. Así que allí alguna razón hubo para que pusieran esa fecha. Yo creo que tiene que ver para que sea que nací en Polonia y no en Belarus, o algo extraño allí hubo. El Congreso Judío Mundial me envía a Suecia. En Suecia me reciben en un orfanato de la Cruz Roja. Allí, no sé por qué, ni Rógele, ni Irina, y comienzan a llamarme Mónica. Y estoy allí largos meses, aprendo el sueco, me relaciono con los niños del orfanato, tengo cartas que desde el orfanato y desde el Congreso Judío Mundial escribían a mis tíos de Argentina, de Estados Unidos, y donde cuentan de cómo me encontraba. Finalmente Argentina no permitió mi entrada. Estados Unidos tampoco permitió mi entrada, y se salvó eso con la entrada a Uruguay, que Uruguay permitía la adopción, y entonces mi tío me adopta, y ese fue el salvoconducto para poder traerme a Uruguay. Pero en tanto la familia había resuelto que yo viviese con mis tíos paternos, Jaime y Raquel Mowsowicz, que tampoco tenían hijos, en Buenos Aires. Mi tío de Uruguay me cruza a Buenos Aires, y quedo en la casa de los tíos. Luego se hace documentación falsa, como Raquel Mowsowicz, nacida el 20 de junio de 1941, hija de Jaime y Raquel Mowsowicz. El hecho de que mi tía se llamase Raquel, y en las familias judías ashkenazíes los hijos no llevan el nombre de los padres. Entonces, si bien respetaron el nombre que me pusieron mis padres, me llamaron Mónica. Y de allí Mónica cruzó el Atlántico y ancló en Buenos Aires, y fue muy difícil para mí, imposible, de retomar mi nombre, Raquel, porque quien se enteraba de que me decían Mónica, me llamaban Mónica. Esta es una historia de 5 años, pero esta historia a mí me llevó toda la vida para reconstruirla, para armarla,
para aceptarla y para integrarme en esa historia. De conversaciones de los adultos que creían que no escuchaba, no entendía, de documentación, cartas, fotos que he ido encontrando, especialmente en un mueble que estaba en el comedor, a medida que empezaba a leer, luego a leer en inglés, luego a entender mejor, fui armando mi historia. Con Esther estaba ligada siempre. Yo mandaba dibujitos, ella mandaba cartitas, pero mis tíos papás me decían que era mi hermana, que ella se había ido de chiquita a Israel. O sea, no me negaron que era mi hermana, pero se había ido chiquita a Israel. Cosa que era tan fácil de entender de que eso no era posible. Una hermana que se fue de chiquita a Israel, que no habla castellano. Bueno, pero así fue la historia. Y bueno, fue doloroso y fue difícil el camino de recuperar mi identidad. Y yo diría que aún sigo, no sé, en estos momentos ya no estoy buscando, pero hasta hace pocos años iba encontrando otros y otros cabos. Yo viví como una niña, una adolescente, igual que todas, una nena argentina, con sus compañeros, con sus amigos, pero yo con nadie pude compartir mi historia. Entendía que era una historia que no debía contarse, que era peligroso contarla. Y me pasó hace muy poco tiempo que un amigo de la adolescencia, yo había ido a dar un testimonio a Colombia, y me dice, ¿qué viniste al...? Y entonces le digo, no, vine a dar un testimonio, pero ¿testimonio de qué? Bueno, testimonio de la Shoah, yo soy sobreviviente. Dice, no puede ser, no puede ser. Éramos tan amigos, estábamos tan cerca y nunca me dijiste nada. Yo digo, no, nunca te dije nada, no sos el único. Y allí me di cuenta hasta dónde había sido mi hermetismo. Estamos hablando de un amigo que compartía conmigo la actividad dentro del movimiento sionista y tampoco allí pude hablar. Yo emigré a Israel, hice aliyá en el año 1963 y hice aliyá kibutziana, fui a vivir a un kibutz. Y fue ese mi primer encuentro con mi hermana. Yo 21 años, ella 31 años, casada con 3 hijos, y fue ese el primer momento en que pudimos darnos un abrazo. Yo encontré una hermana muda, de la emoción no podía hablar. Recién a los 3 días recuperó el habla y bueno,
esa es la hermana que tengo en Israel, esa es la hermana que amo, que hablamos en ivrit, pero para ella es su primer lengua, porque el polaco casi lo olvidó por completo. Y yo hablo ivrit, segunda lengua, mi primer lengua es castellano, y bueno, y esa también es una de las consecuencias de la Shoah, así como muchas otras. La mía es, diría, es más dulce que tantas otras. Bueno, volví porque mi tío había fallecido, mi tía no estaba bien, y me involucré al poco tiempo en el Instituto para Estudios del Holocausto. Trabajamos allí mucho y bueno, ese fue, digamos que el origen de lo que hoy es el museo. Cuando volví tampoco no di testimonios enseguida, porque decía, pero yo no sé si soy sobreviviente. Los sobrevivientes cuentan, sufrían mucho, recuerdan todo lo que les pasó, estuvieron en campos, estuvieron en guetos, estuvieron en los bosques, y yo fui siempre cuidada, estuve siempre protegida, en todos lugares me amaron y me cuidaron. Hasta que en un momento el profesor Uberman, Zichrono Lebrajá, me dijo, Mónica, ¿qué más te tenía que pasar a vos para que te sientas sobreviviente? Me hizo pensar, me costó aceptar de que era sobreviviente y que cargaba con ese título. Y empecé a dar testimonios. Realmente después de la recuperación de la democracia en la Argentina. Antes de eso tampoco hubiera podido hacerlo, tampoco me hubiera sentido segura. Y hoy lo hago, y lo hago con la total conciencia de la importancia de testimoniar. Y lo que todos los sobrevivientes pretendemos es que quienes nos escuchan, y especialmente los jóvenes, sean los transmisores de nuestra palabra, sean los que digan, yo conocí a un sobreviviente, yo escuché a un sobreviviente, y esto existió en esta época de negacionismo, en esta época en que hasta se llega a decir, o hay quienes dijeron, que el coronavirus lo trajeron los judíos. Debemos estar alertas, debemos enseñar, transmitir, debemos empoderarnos en nuestras realidades, en nuestra historia, y ser consecuentes con nuestro pueblo, consecuentes con nuestra historia, y en estos momentos en que estamos conmemorando el Yom HaShoah Be'Gvurah, el Día del Holocausto y del heroísmo judío, ser nosotros también un poco héroes, y saber proteger a nuestro pueblo, saber proteger nuestras ideas, y
y cuidarnos. Esta pandemia creo que va a ayudar a muchos a reflexionar, y a nosotros también nos tiene que hacer reflexionar sobre lo que somos capaces como pueblo y lo que podemos aún dar. Bueno, quedo a disposición para preguntas. Pueden preguntar lo que quieran, no se avergüencen, toda pregunta vale. Mónica, en primer lugar, muchas gracias. Increíble, muy fuerte. Estamos completamente de acuerdo que sos una sobreviviente y superviviente y que de alguna manera nos trae también una responsabilidad, como dijiste ahí al final. Muchas gracias de vuelta y quiero que la gente ahora haga preguntas. Hay una manera de cómo hacer el levantado la mano, así podemos habilitar el micrófono, o si uno mismo puede habilitar el micrófono. Primero empezamos con la gente que tiene vergüenza de hablar en público, ya que acá no es en público. Hoy en día estás casada, cuando llegaste acá de vuelta, ¿cómo es? Sí, sí, estoy casada, tengo 3 hijos, 6 nietos, y bueno, cuando volví empecé a trabajar como agente de viajes, me jubilé, me autojubilé como agente de viajes, y ahora, bueno, más activa aún en el museo y también en el Centro Ana Frank. Y bueno, dispuesta siempre a toda convocatoria, y soy una bobe activa. ¿Te consideras una persona alegre? Sí, absolutamente, absolutamente. Positiva, o sea, yo soy positiva, no sé si la palabra es alegre, pero me produce alegría muchas cosas. No soy de risa fácil, pero sí, sí las alegrías me convocan. Perfecto, perfecto. Shlomo, por ahí a veces yo veo muchos mensajitos en el chat de agradecimiento, por ahí a veces hacer una pregunta al principio, después de escuchar un testimonio, es difícil. Por ahí la gente quiere levantar la mano y decirle algo a Mónica y ahí van saliendo solas las preguntas o algún mensaje, alguna reflexión. Sí, Moni. Acá tengo una pregunta. ¿Qué pasó con tu otra hermana? Porque eran 3. Sí, eso no lo comenté. Solo dije que quedó ligada al destino de mis padres. Mi hermana Neja y mis padres fueron cuando se deshizo, se desarmó, cuando destruyeron el gueto de Lida, fueron todos transportados en el tren a Majdanek, y todos ellos terminaron sus vidas en Majdanek. Eso fue en el año 43. Otra pregunta que acá alguien hace, si tuviste contacto de vuelta con la familia que te adoptó. Sí, tuve contacto. Fue muy interesante cómo llegó al contacto, porque cuando vuelvo a la Argentina, yo tenía acá, además de mis tíos papás, tíos de parte de mi mamá. Un tío de parte de mi mamá, Samuel Meschiani, me dice un día: Mónica, mirá,
yo tengo el contacto con la familia que vos estuviste. Yo estuve todos estos años en contacto, les mandaba paquetes. Bueno, ahora, si querés, ponete vos en contacto, y si no, déjalo. Para mí fue fuertísimo, porque si bien yo a esa altura ya sabía que era familia Shipula, que ella se llamaba Stanislava, pero es como que no, en principio no era la época de internet, no era la época de las grandes conexiones. Entonces, yo sabía que existieron en algún momento, pero no sé, no pude imaginarme la posibilidad de rastrearlos. Pero de pronto me los dan en la mano y me quedan dos alternativas, contactarme o no. Y me contacté. Así que empezamos a cartearnos, ya era con el tío, o sea, con el hermano de la que había sido mi mamá. Y los que vivían era ese tío y, y la abuela. Los que habían sido mis padres ya no vivían. Bueno, estoy en contacto con el tío, con la abuela. Ellos escribían en un dialecto que ni siquiera era el polaco, porque ellos pertenecían a esa zona que había sido de Belarus, no sé, la cuestión es que hablaban en un dialecto. Ellos mandaban esas cartas y a mí me las traducían, y yo escribía cartas que a mí me traducían y las mandaba. Y así estuvimos en contacto, pero eran cartas muy, muy amorosas, pero en las que no me contaban nada acerca de mi vida allí. Finalmente resolví ir a visitarlos. Y los fui a visitar y fue una visita muy fuerte, fuimos con mi esposo, y allí la abuela me abre un ropero y del ropero saca unas fotos y eran fotos conmigo, de ellos conmigo. Así que fue realmente muy emotivo. Bueno, luego seguí el contacto un tiempo más, y después de un tiempo, él me manda la dirección de donde yo vivía con su hermana. Y me pone que tenía antes miedo de mandarla porque, bueno, era la época comunista y para ellos tampoco no era fácil. Yo viajé también a Lida, viajé en 2 oportunidades. Una con mi hermana y con la hija de mis tíos, de Yocheved, nacida en Israel, y con otro grupo de sobrevivientes de Lida. Y ahí se inauguró un monumento en las fosas comunes, oportunidad que estuvimos, pero bueno, paseamos por Lida, visitamos algunas cosas que algunos de los sobrevivientes recordaban. Esther es poco lo que se acordaba, salvo los sabores que devoraba lo que le daban. Y bueno, y si les cuento que eran embutidos, que era típicamente lo que comían en Polonia los polacos. Y luego volví con mis 3 hijos y mis 3 sobrinas israelíes, las hijas de mi hermana,
hicimos un viaje de raíces y en esa oportunidad fuimos a ver la casa en la que yo estuve con los Shipula. Y fue un momento muy emotivo porque, bueno, además descubrimos que estaba a no más de 1000 metros, habrá sido 10 cuadras del gueto donde yo había nacido y donde estaban mis padres. Bueno. ¿Viste tu casa Preguntan, todavía en Lida? ¿Cómo? En mi Tu casa, casa en Lida. en Lida. ¿La ¿Volviste casa a ver? nuestra? ¿La casa nuestra? No, Sí. la casa nuestra, ya cuando fuimos con mi hermana, que también ubicamos perfectamente el lugar, porque la casa estaba frente a una cárcel, y la cárcel existía, no como cárcel, pero estaba el edificio, y era igual como lo recordaba mi hermana, igual como lo recordaba otros sobrevivientes. Pero la casa nuestra fue destruida porque pasó por ahí un camino. Así que, y cuando fuimos con mis hijos y mis sobrinas fue increíble porque ellos, claro, habían visto fotos y entonces imaginaban la casa y decían, no, está medio metro más para allá, no estaba es como que necesitaban ellos ubicar exactamente el lugar, tomar posición del lugar. A mí me impactó como, bueno, como ellos se relacionaron con eso y fue, como dijeron mis hijos y mis sobrinas lo mismo, el viaje más importante de sus vidas. ¿Alguien quiere habilitar el micrófono para preguntar? perdón, Moni, alguien preguntó recién si la familia que te había adoptado fueron declarados justos entre las naciones. No, no fueron declarados justos entre las naciones, primero porque nadie lo había solicitado, pero cuando yo me hice cargo, digamos así, de esta situación, estaba muy claro de que ellos habían recibido dinero por esto, que entregaron mis padres cuando me entregaron a mí, y luego una indemnización cuando me devolvieron. Yo de todos modos, para mí fueron justos, porque estamos hablando de una familia muy humilde que necesitaba ayuda y que podemos decir de que eso fue parte de la ayuda que ellos necesitaban. Para mí el hecho de que hayan recibido algún dinero no los disminuye en la grandeza de lo que hicieron, porque de hecho ellos corrían peligro por tenerme a mí. Corrían el mismo peligro que corría yo. Acá hay una señora Sofía Levita que quiere hablar. Habilita tu micrófono, Sofía. ¿Ahora se escucha? Sí. Sí. Hola, Mónica, ¿qué tal? Soy Sofía Levita. No sé si te acordás, en el año 95 viajamos a los campos. Así es. ¿Cómo estás, querida? Así Cuando vi la es. cara reconocida, ¿Qué tal? pero no podía dar quién era. Bueno, Qué lindo, estoy qué lindo. más joven, ¿viste? Estamos. ¿Qué tal, Mónica? Bien, querida. Bueno, Bien. por suerte, sí, habíamos viajado con Radio High, Miki Steuermann, hicimos los campos, después fuimos un grupo a Bielorrusia, ¿te acordás que visitamos Pinsk? Fue la casa de Weizmann, fue algo muy emotivo y bueno, yo solamente quería recordarte a vos y decirte que fue un viaje precioso, muy, muy conmovedor
y que realmente lo que rescaté es eso que vos dijiste de vos misma, que sos una persona muy positiva, que brinda mucho de sí misma y que bueno, y que tengo un muy lindo recuerdo de nuestro viaje y de vos particularmente. Te mando un beso, Mónica. Gracias, Sofía, gracias por presentarte, gracias. Gracias. Bueno, fue una de las participantes de uno de los viajes que organicé a los Teitalas, como yo los llamaba, los viajes de raíces. Y bueno, fueron también viajes inolvidables. Inolvidables, totalmente. ¿Alguien más quiere hablar, quiere preguntar o decirle algo a Mónica? Hola, a mí me gustaría saludar, soy Valentina. Valentina, sí. Primero que todo, quería darle muchas gracias a Mónica por su conferencia y por su testimonio. Yo escribo desde Colombia. Quería preguntarle qué sentimiento tiene ella, sabiendo que dentro de tantas muertes y un episodio tan fuerte en la historia, ella haya podido sobrevivir. Hubo un pedacito que se cortó, pero ¿qué sentimiento tengo? Sí, digamos que vos hayas podido sobrevivir y que muchas otras personas no, digamos. Esa es la pregunta que hizo desde Colombia. Sí, sí. ¿Dónde estás en Colombia? Estoy en Bogotá. Bogotá. Ya, ya, ya. Mira, hay algo que se llama es la culpa del sobreviviente. Y de alguna manera creo que todos los que sobrevivimos decimos por qué nosotros, por qué no los otros, por qué yo, por qué no Neja, por qué yo, por qué no tantos otros niños. Y creo que eso para alguien como yo que no creo de que la muerte o el suicidio sea un camino hacia ningún lado, eso a mí me obliga a recordarlo siempre, a estar siempre con el pensamiento en todos aquellos que no sobrevivieron. Y muchas veces digo que bueno, que nuestros testimonios son los testimonios de los que sobrevivieron por los tantos y tantos que no han sobrevivido y que no pueden hoy dar sus testimonios. Hay una pregunta acá, ¿cómo es y cómo fue tu relación con la fe en Dios? Bueno, a ver, el hogar al que yo llegué, en la Argentina, era un hogar tradicionalista judío. Se celebraban y se conmemoraban todas las fiestas, pero yo diría, mis padres fueron creyentes sin ser observantes en toda la... observantes plenos. En cuanto a mí, yo creo que Dios existe, pero no me puedo acercar a todo lo que alrededor de eso hay. Yo, por ejemplo, voy a Kol Nidrei, voy en Rosh Hashanah, en mi casa se celebra y con mesas de hasta 40 personas, Pesach y Rosh Hashanah, pero no practico. Respeto respeto realmente a todas las
las corrientes, no todas las corrientes dentro del judaísmo. Creo que cada una tiene su verdad, su manera de encontrarse con el judaísmo, y bueno, y la mía es eso, es ser judía de alma, ser judía gastronómica. No, y tengo además el Yiddishkeit, como dirían, en todo mi ser. Mónica, quería decirte que en nuestra visión vos sos muy ortodoxa, porque nosotros tenemos que hacer muchas cosas para mostrar que Dios existe. Tu misma existencia en la vida, y más aún que seas positiva, es la prueba más grande que Dios existe, que Dios te eligió y que Dios te mantiene como judía y tan orgullosa como sos. Y esto es tan grande o más grande que cualquier ortodoxo. Es una revelación divina muy grande que sos. Gracias, Shlomo. Gracias, Shlomo. Me gustaría saludarte, Mónica. ¡Ay, tesoro! Soy Lili. ¿Cómo estás? Bien, feliz de estar aquí y de verte y de escucharte. Yo vivo en Barranquilla. Mónica, tuvimos el honor de su visita para el Congreso de la Shoah con mi amigo Franco, y también por aquí anda Karen. Sí, a Karen me Les escribió. mando un abrazo inmenso. Los quiero muchísimo. Esto es muy importante y bueno, este es el trabajo que hay que hacer y ahí estamos. Ay, qué lindo verte, qué lindo oírte, qué ganas de abrazarte. Bueno, de pronto, pronto. Eso, te esperamos en Buenos Aires, mi vida. Allá estaré. Abrazo grande. Gracias por estar. Gracias, tesoro. Acá Gaby Feingold dice, después de haber pasado la Shoah y sentirse, ¿qué sentiste cuando llegaste a Israel por primera vez? Wow. Muy difícil de explicarlo. En principio, para mí, cuando llegué a Israel, llegué a mi casa. Llegué a mi casa, todo me era familiar, todo me era querido, todo era propio. Yo aprendí rapidísimo ivrit, ya en la Argentina había estudiado, pero sentí mucha emoción. No me agaché y besé la tierra, pero la besé a mi hermana, besé a mi tía Yochebet, a mi tío Menachem, a mi primo David. Y eso fue besar el suelo de Israel. ¿Alguna vez fuiste por Marcha de la Vida? No, a marcha yo no fui, pero justamente recién estuvimos hablando sobre los viajes que yo organicé. Claro. Desde Argentina, viajes de raíces, y que de alguna manera fueron eso, una marcha de la vida, porque íbamos a todos los campos, y además de eso, a las ciudades o a las poblaciones de donde los pasajeros que viajaron venían, o sus familiares. Y íbamos a Shteitalach pequeños, tanto de Polonia, Bielorrusia, Ucrania. Así que fui varias veces a los campos. Incluso a Majdanek, donde terminaron mis padres y mi hermana y tantos otros familiares.
Dice, muchísimas gracias por tu testimonio, es muy valioso y importante. ¿A qué edad tus tíos argentinos te contaron tu verdadera historia y cómo fue tu reacción? ¿Y cómo hiciste para armar toda la historia ya que eras muy chiquita? Bueno, cuando era muy chiquita, la historia era la historia oficial, que nací en San Isidro, en que ellos eran mis padres, etcétera, etcétera. Yo no sé en qué momento y de qué manera perdí el polaco, perdí el sueco y empecé a hablar castellano e yiddish. En realidad fui yo la que fui descubriendo mi historia, como dije, a través de las conversaciones y de los documentos y las fotos, etc. Y fui yo quien encaré a los 14 años a mis tíos y les dije que yo sabía que ellos no eran mis padres, pero que yo los quería porque ellos me protegieron, me cuidaron y fueron padres para mí. Fue muy, muy duro, doloroso, lloramos todos, pero bueno, para mí fue un alivio y diría que después no se habló mucho más porque yo no quería hacerles doler, porque tampoco, no sé, no sabía preguntar, o no sabía preguntar, o a lo mejor no quería preguntar de más, no lo sé, no lo tengo claro. ¿Por qué no insistí con ellos que me contaran más cosas? De todos modos, creo que nunca supe preguntar mucho. Después, cuando ya empecé a investigar, ahí fue más clara mi disposición a saber y a saber en profundidad. Mónica, quería aprovechar para saludarte y sobre todo Hola, agradecerte. ¿cómo estás, querido? Ay, qué Muy bien, lindo, cuánta gente querida que hay. nos vamos encontrando. No, quería también destacar tu compromiso con la juventud, tus testimonios. Yo soy de Tucumán y Mónica vino en varias veces y sobre todo acompañó varios proyectos acá en Tucumán con jóvenes y con la Shoah. Así que bueno, agradecerte por cómo supiste transmitirnos y contagiarnos de tu historia para entender también cuál es nuestro rol frente a lo que pasó en la Shoah. Y aprovecho para hacerte la pregunta que te hice hace mucho, de qué mensaje nos da a nosotros los jóvenes y cuál crees que tiene que ser nuestro compromiso, ¿no?, con la historia. Te mando un fuerte abrazo y te agradezco una vez más. Bueno, en principio, en lo que a vos respecta, creo que si en algo influí en tu quehacer, en tu ser, es lo que vos sos. O sea, sos brillante, sos comprometido, sos transmisor, sos gestor, y bueno, creo que todos los jóvenes deben estar comprometidos con la historia, ser transmisores, ser provocadores de nuevos proyectos, y bueno, y estudiar. Estudiar es una de las cosas que son sumamente importantes. Si nosotros no sabemos, tampoco vamos a saber transmitir. Y es el saber y el sentir. Entonces, eso es mi mensaje, que sean buenos judíos, buenos transmisores, y en relación a la Shoah, que tomen nuestra posta, que no permitan que esto se olvide,
y no solo que se olvide lo que fue, sino también que sean capaces de traspolar lo nuestro en la sociedad en general. O sea, no permitir inequidades, no permitir discriminación, no permitir xenofobia, y eso frente a todos y en todo momento. O sea, no al bullying, no a... bueno, ahí creo que más o menos redondeé la idea. Acá una Muy pregunta claro, de Vanessa. gracias. Una pregunta de Vanessa, Mónica, que ¿cómo pudiste reconstruir la historia en cuanto es cómo supiste qué pasó con tus padres? ¿Quién es que te fue diciendo esta información? Sí, hay mucha información que fui investigando. Por ejemplo, la fecha en que se destruyó el gueto de Lida y que todos fueron enviados en tren a los campos de Majdanek. Mi primo Shimon Boyarsky, él era partisano y estaba en los bosques cercanos a Lida, cercanos a Novogrudek, y su hermana, su mamá ya había muerto en las fosas comunes. A su papá lo mataron al poco tiempo en una redada en Lida. Y quedaba él y una hermana que estaba con su novio en el gueto de Lida. Y él fue con otro grupo de partisanos a Lida a tratar de sacar gente, porque ellos sabían que ya se iba a liquidar el gueto de Lida. Entonces van al gueto, él trata de convencer a su hermana para que salga de Lida junto con él, que vaya a los bosques, y en esa oportunidad él ve también a mis padres, y eso fue un día antes de la liquidación del gueto. Tal es así que el grupo de partisanos que fue a sacar gente fue enviado junto con la población de Lida, fueron enviados al campo de exterminio. Y yo dije Shimon, que en realidad es el hijo, David, ese es mi primo, era el primo partisano. Mientras que David se quedó en el escondido cerca del gueto, pudo escaparse y quedó escondido, y entonces sabe que el día anterior mis padres estaban en el gueto, así como su hermana. Y ese dato hizo que entendiéramos de que hasta ese momento ellos estaban con vida y que fueron enviados a Majdanek. Ahora, siempre queda la duda, murieron en Majdanek, murieron en el transporte, eso nadie va a poder decirlo. Yo estuve en Majdanek varias veces, intenté los registros saber si figuraban ellos, y no los encontré. Eso pueden ser muchas razones que ellos mismos me dijeron ahí en el archivo, que muchas veces no llegaban a catalogarlos y iban directamente a la muerte, o murieron en el transporte, ¿no? Eso nadie va a saber decirlo.
Cecilia, ¿quieres leer alguna otra pregunta acá del Zoom? Ahí veo. De mientras, me parece que hay alguien que quería saludarla, Mónica. Franco. Y Franco, el personaje. Habilita el micrófono, habilita el micrófono. Gracias, Ceci. Buenas noches, Rab. ¿Cómo le va? Moni, Hola, Franco. qué alegría escucharte permanentemente. Siempre aprendo, pero sobre todo el mensaje que nos das a todos es fundamental. Un mensaje de paz, de determinación. Y para los que soy, como en mi caso, judío y sionista de corazón, más todavía porque reforzás siempre nuestras convicciones. Yo quiero manifestarte mi cariño, mi admiración a vos y a toda tu familia, a George, a las nenas, nietos, y bueno, y prontamente ir nuevamente al Lazo, como hicimos hace unos años con Guille Yanco, dando una charla ya a toda la juventud, que siempre es magnífico disfrutar tu compañía también. De corazón te doy un beso enorme y esperemos hacerlo personalmente prontamente. Gracias a todos. Gracias, Franco, gracias. Mi Te cariño. quiero mucho, gracias. Yo también, yo también. Yo creo que más o menos las preguntas están, me parece que ahí alguien levantó la mano. Sí, Guillermo Yanco. Hola, Guillermo. Hola, Patricia. Hola, Mónica. Bueno, es muy importante poder compartir este momento contigo, las vivencias que transmitís, y como le dijiste a este joven tucumano, que esta experiencia nos sirva a nosotros los judíos, pero sirva a la humanidad como una vivencia donde la libertad y la lucha por la libertad, y utilizaste una palabra que era provocar, dijiste ¿qué? Provocar a los jóvenes les dijiste que provoquen ideas. Que provoquen ideas, sí. Sí, algo así. O sea, la idea era esa, provocar ideas. Provocar ideas. Entonces, yo te quiero agradecer mucho porque una experiencia, una persona como vos, con la personalidad, con la entereza, con el afecto, que demostrás con la habitualidad con la que nos encontramos, y la posibilidad que este encuentro, como tantísimos otros, implique fuertemente la necesidad de tener presente la Shoah, tener presente los acontecimientos de la humanidad que denigran el ser humano y que no hay que permitirlo, y luchar siempre por la libertad. Y entonces, en ese sentido, vos lo tenés claro, y en ese sentido te quiero agradecer y compartir con vos este momento. Sin duda, sin Yo duda. quería decirte que cuando fui a Israel entendí un montón de cosas, porque yo que vivo con Guillermo, que nunca fue tampoco así un judío muy ortodoxo, en el sentido de, cuando yo lo conocí no era así, era judío, se sentía judío, pero tenía como la mirada que vos tenés. A veces fue como comprometiendo más y sintiéndose más y más judío. Cuando yo fui a Israel, entendí lo que significaba Israel para aquellos que fueron perseguidos en el mundo. Y sentí como que, a pesar de que mucha gente muchas veces dice, bueno, ¿cómo puedes vivir en Israel? Que siempre hay situaciones complicadas, violencia, digamos, enfrentamientos, enemigos alrededor, pueblos que lo quieren, digamos, otros gobiernos que quieren destruir a Israel. Sin embargo, yo sentí que para todo aquel que vivía ahí y para todo judío en cualquier lugar del mundo, era el lugar que no hubo en ese momento, el lugar al que no se podía llegar, al que muchísimos no pudieron llegar. Y sentí eso mismo que vos decías y te lo quería, no sé, transmitir. Gracias, Patricia. Fui con Alejandro Finocchiaro, que también es amigo de Fiumara, a ese Así viaje. es. Ah, cierto, claro, cierto. Bueno, gracias. Hola, Patricia, gracias. Mi cariño también, no te digas. Qué gusto verte.
Aprovecho Mónica, que hola Lili Rosen también. Me parece que hay una otra pregunta de, creo que Florentina Flor. puede ser. Sí. Sí, ahí está. A ver. Habilita el teléfono, Flor. ahí está, perdón. Ahí está. Hola Mónica, me presento, yo soy Florentina y ahora estoy varada en Estados Unidos estudiando y estoy atravesando esta pandemia sola y todas tus palabras que dijiste me hacen reflexionar un montón sobre lo que dijiste de los jóvenes y más en este tiempo que estoy sola, pero estoy más que nada unida a todas las actividades que hace el Lazo, a todos los estudios de Torá que hacen, para poder conectarme más y sentirme más en comunidad. Tus palabras realmente me hicieron sentir un montón de cosas y me movilizaron un montón. Y quería agradecerte a vos por transmitirlo también hacia nosotros que somos los jóvenes y somos los que tenemos que replantearnos esto todos los días y saber de dónde venimos y cuál es nuestro trabajo y qué tenemos que hacer. Y nada, realmente te quería agradecer porque realmente tus palabras me hacen sentir realmente siendo parte de una familia en estos momentos en los que estoy sola acá. Así que gracias. Muy lindo, querida. Y realmente lo que tenés que sentir es que no estás sola, que todos estamos embarcados en lo mismo, que hoy la distancia entre el rabino y yo, que podrían ser, qué sé yo, 30 kilómetros o 20 y pico kilómetros, es casi la misma que tenés vos conmigo. Y Sí. por otro lado, que debemos resistir. También a este virus lo vamos a combatir y vamos a ganar. Así Gracias que por hacernos reflexionar. fueron muchas batallas las que tuvimos y esta batalla también la vamos a ganar. Gracias por hacernos reflexionar. Un beso grande, querida. Beso, gracias. ¿Alguna pregunta más, Cecilia? Me parece que están contestadas las del chat. Si hay alguno más. Ok, Claudio. Claudio, Habilita habilita el micrófono. Hola, sí, ¿qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Bien, Claudio. Un gusto escucharte. No, más que una pregunta, solamente agradecerte y agradecer a Lazo esta posibilidad y decirte que cuando ustedes dan testimonio, así como cuando hace muy poquitito en Pesaj, nosotros reflexionamos y tenemos que entender que tenemos que contar la historia y sentir como que estuvimos allá en el Egipto y en el desierto. Cuando ustedes dan testimonio, los sobrevivientes dan testimonio, nos convierten a nosotros en testigos. Nos convierten en testigos y nos convierten en mensajeros. Así que yo recomiendo a todos que consigan el libro de Mónica, si no me equivoco es todos mis nombres, ¿no? Que es una belleza, que lo leí en un vuelo de Buenos Aires a Lima y lo primero que hice cuando aterricé fue llamarte. Pero es esto, agradecerle a Shlomo y a vos el testimonio, que es un testimonio de vida y un testimonio de amor y que nos convierte, vuelvo a reiterarlo porque me parece que es importante que nosotros lo incorporemos como concepto. El testimonio de los sobrevivientes nos convierten en testigos. Un beso grande y muchísimas gracias. Gracias, Claudio. Un abrazo grande. Quiero destacar también a Mónica algo muy fuerte que tiene que ver con nosotros, más aún hoy en día, el tema que vos dijiste que sos positiva. Entonces es algo como, de alguna manera, esto es lo que estamos escuchando hoy en día como algo muy importante para poder pasar este momento y crecer en este momento. Uno tiene que ser positivo. Inclusive está escrito que el pensamiento positivo es algo como una parte importante para la parte inmunológica. Entonces en Yiddish se dice tracht gut wird sein gut. El pensamiento bueno es como el medio para que las cosas salgan bien. A veces uno dice, pero mira lo que me pasó, mira lo que no conseguí esto, lo otro, por eso soy así. La verdad es que cuando uno escucha una historia tuya, y más aún en relación con todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, uno no tiene una excusa para decir, mira, por eso soy así, o por eso no estoy tan contento,
o no estoy tan positivo. Y esto es lo que nos enseñaste también a enfatizar, y más aún en este momento, que cada uno necesita pasar este momento de una manera que uno crezca, no solo sobreviva a este momento, sino que uno crezca, como vos dijiste antes, que uno tiene que salir con que el mundo sea un mundo mejor y los valores de la gente tienen que ser valores mejores, pero es importante tu actitud, la actitud positiva. Así que quiero agradecer este punto también. Gracias, Shlomo. Shlomo, desde Moni, antes que nada agradecerte una vez más la posibilidad de escuchar tu testimonio. Una vez más. Es que en verdad es escucharlo todas las veces y siempre es escuchar algo distinto y conocerte cada día más, que es un placer. A Shlomo y al Lazo agradecerle al museo la posibilidad de este espacio para acompañarnos y asociarnos entre nosotros para desde el museo transmitir, educar y difundir sobre lo que fue la Shoah, para que estas cosas no vuelvan a pasar. Así que gracias Shlomo, gracias Salmi y a toda la gente del Lazo por hacer esto posible. Y queremos invitarlos desde el museo. Este año Yom HaShoah uno lo conmemora de una forma distinta, sin un acto central masivo. Desde el museo estamos organizando una campaña por Instagram. Los invitamos todos a @museoshoah, al hashtag marchando, ahora se los paso también por el chat, para que cada uno pueda dar un mensaje y transmitir a la sociedad en general, a los sobrevivientes, para que podamos recordar a los que no están más y a los que están acá y reconocer lo que hicieron para llegar a lo que hoy estamos nosotros acá como pueblo judío, acá en Argentina y en el mundo. Así que muchas gracias, Shlomo, por tu espacio. Una sola pregunta más acá, Mónica. Gracias, Johnny. Dice, ¿cómo has recibido tu testimonio en el entorno no judío? Sí, es muy buena pregunta. Di muchos testimonios en el entorno no judío, incluso con jóvenes católicos en la Catedral de San Isidro, y realmente con mucho respeto, con muchas preguntas, y yo diría con admiración a los sobrevivientes y a los no sobrevivientes. Y nunca tuve en ninguna de las oportunidades, incluso en escuelas no judías, en universidades, en ningún lado tuve alguna pregunta no pertinente o alguna reacción que rondara o que se acercara al antisemitismo. Y yo muchas veces digo, yo en lo personal nunca tuve una actitud de nadie antisemita. A pesar de que yo siempre fui orgullosa de mi ser judío y nunca lo escondí o lo negué. Nunca tuve aquí, pero bueno, sabemos de que hay bastante antisemitismo en la Argentina, que ocurrieron y ocurren hechos lamentables. No quiero calificarlo más. Ok, entonces quería solo cerrar un concepto más, una historia que escuché varias veces, una historia verídica post la Segunda Guerra Mundial. Y así como vos te salvaste como una niña, también hubieron otros padres que entregaron a conventos, a distintos conventos católicos, que entregaron a sus hijos para que ellos puedan sobrevivir ahí. Y cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, un rabino, no me acuerdo bien el nombre, él tomó la responsabilidad de ir a estos conventos para poder tratar de recuperar a estos chicos judíos de vuelta a la comunidad. Y él llega al primer convento y empieza como a investigar de qué manera voy a descubrir cuáles son los chicos judíos, porque por el apellido, Ovich o Mann y todo esto son apellidos muy parecidos con polacos
o apellidos alemanes, entonces no sabía. Entonces él empezó como pensar, pidió a Dios una ayuda, él tuvo una idea, pidió al cura jefe que él esté ahí en el momento que todos los chicos se van a dormir. Era como las 8 de la noche y se apagan las luces, él está ahí adentro del gran salón, él se para en un banquito y silencio absoluto y él empieza a cantar con una voz más femenina. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y de repente le escucha de un lado y de otro lado, mami, 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 mami. Ahí entonces él dijo, ok, ustedes son judíos, vení conmigo. Y ahí fue, de convento en convento, él pudo salvar a muchos y muchos niños judíos. ¿Por qué? Porque las madres tenían la costumbre, como es la costumbre que antes de dormir se pone a los niños a dormir con el Shema Israel. Y esto fue la manera de cómo reconocerlos. Eso es una historia muy fuerte que tiene que ver también con nosotros, que tenemos que transmitir, como vos estás transmitiendo este Shema Israel, este testimonio tan fuerte. Así que quiero agradecerte y bendecirte en nombre de todos, con mucha salud, con mucha bendición. 120 años más IVA y vas a continuar contando porque ahora viene Mashiach y ya vamos a estar. Después de esta que estamos pasando, ya no hay más lo que esperar, tiene que venir Mashiach. Sabemos que el propósito es un propósito para venir Mashiach, así que tu tefilá y nuestra tefilá para que venga Mashiach, nos encontremos solamente en alegrías y buenas noticias. Muchas gracias. Gracias a todos por estar, por escuchar. Gracias. Gracias, gracias. Shalom. Gracias, Moni. Gracias, Shlomo. Gracias, El Lazo.